Acá vamos a poder explicar un poco mejor la parte de lo que es un tema muy importante que dentro de la geometría analítica, que es la circunferencia. Justamente tenemos este tema muy recurrente en sí para los estudiantes, justamente dentro de secundaria e inclusive algo dentro de lo que son las matemáticas superiores. Para eso necesitamos saber la parte principal y primordial de ello. Por ese mismo motivo, vamos a repasar la parte elemental de esta figura geométrica. Para comenzar tenemos lo que son los elementos de la circunferencia. Vamos a tener lo que es un centro. El centro va a ser representado por la letra C y va a tener dos componentes, el componente H y el componente K. Respectivamente, el componente H va a tener lo que es el valor con respecto al eje horizontal, que vendría a ser el eje X, y el valor de K va a ir con relación al valor que tenga concerniente al eje Y. Luego vamos a pasar a identificar lo que es el radio. El radio va a estar representado por la letra R minúscula. Para poder apreciar esto, observamos la siguiente gráfica, donde podemos apreciar lo que es el centro con sus componentes, tanto H y K, y lo que es esta línea donde se muestra el radio. El radio justamente va a ser representado, representado por un vector que nace desde el centro hasta topar la parte de lo que es la figura de la circunferencia. Esa distancia entra como un valor numérico. Gracias a estos dos elementos podemos representarlo mediante lo que es una fórmula, un binomio que va concerniente al eje X y el otro binomio concerniente al eje Y. Lógicamente que ambos van a estar en una respectiva suma e igual a lo que es el radio cuadrado. Pero esto sobre todo es algo pitagórico, porque recordaremos que la parte del teorema de Pitágoras, porque nosotros vamos a realizar lo que es un pequeño triángulo y se va a demostrar esta fórmula que se va a llamar ecuación ordinaria. Seguidamente tenemos otra fórmula o otra forma de poder apreciar lo que es la circunferencia. En este caso vamos a tener lo que es cuando el centro nace en el origen. Esto quiere decir que el valor de H y que el valor de K va a tener un valor de 0. Para poder verlo mejor y más claro, vamos a tener el siguiente gráfico. En este siguiente gráfico podemos apreciar que justamente el valor de C está en el punto 0, 0, o sea en el origen de las escalas, de las rectas concerniente a la figura. Apreciamos que la parte horizontal, que es el eje representa el eje X, está y nace, se encuentra en 0, y el eje vertical, que es eje Y, se encuentra en el valor de 0. Cuando tenemos esa característica, tenemos la fórmula resumida de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque en la fórmula anterior estaba condicionada al valor que tenga tanto H como K. En este caso, como H y K es igual a 0, la fórmula queda reducida de esta forma y es llamada la fórmula cuando el centro nace en el origen. Ecuación general de la circunferencia. ¿Cómo deducir la ecuación general de la circunferencia? Partiremos directamente de los elementos. En este caso vamos a tener que el valor de P es el centro y los componentes H y K son los elementos. El radio, nuevamente el vector, igual a R, y vamos a tener la siguiente deducción. Sea la circunferencia de radio R y el centro P, la ecuación general se va a ir deducida en esta siguiente fórmula, donde podemos apreciar los valores de X de forma cuadrática, tanto de X como de Y. Y lógicamente tenemos los valores independientes de X y Y,
pero con un término. Este término sencillamente va a ir acompañado y va a ver con relación al eje X y al eje Y. También tenemos el valor de C, que va a ser un número determinado dentro de lo que es la ecuación general, de donde parte lo siguiente. Para poder representar el valor de A, sencillamente vamos a utilizar los componentes de H, donde vamos a tener el doble producto, el doble de H en forma negativa, y el valor de B va a ser representada el doble de K negativo. El valor de C, utilizando tanto los componentes H y K y el radio, se va a ver reflejada en la siguiente condición. Con estos valores sencillamente encontramos el valor de C. De la ecuación general anteriormente dicha, deducimos lo siguiente. De la ecuación ordinaria comenzamos diciendo el binomio al cuadrado más el binomio con respecto a y al cuadrado igual al radio al cuadrado. De esa ecuación nace la ecuación general que está mostrada en esta parte, de la cual nace los componentes A, B y C totalmente deducidos, de donde van a ser los valores H y K. Esto le explico esta parte. Cuando en el ejercicio ustedes tengan la fórmula general, sencillamente ya pueden encontrar los elementos H y K. ¿Con qué fin? Con el fin de poder obtener el centro de la circunferencia. Como vamos a deducir los elementos, los valores de H y K, sencillamente vamos a dar a conocer el valor del centro, que va a estar representada de la siguiente manera. El valor de A, medios, negativo, es igual a H, y el valor de K va a ser igual a B medios, negativo. Para poder encontrar el radio, sencillamente utilizamos la siguiente fórmula. Esta fórmula sencillamente me va a dar a conocer los valores tanto de H, de K, menos C, como habíamos visto anterior, pero con la única diferencia que acá va a estar dentro de una raíz cuadrada. Porque nosotros recordaremos que la raíz cuadrada se encontraba mostrada en las fórmulas de un principio, en la fórmula ordinaria. Por tanto, queremos nosotros el valor exacto del radio. ¿Para qué? Para poder llegar a graficar con esa exactitud nuestra circunferencia, tomando en cuenta el centro y el radio. Así, con estos dos elementos ya uno puede graficar una circunferencia a detalle y bien construida. Seguidamente vamos a pasar a ver cómo se debe graficar una circunferencia. La parte gráfica se va a ver de la siguiente manera. Recordemos que el eje horizontal X, también llamado eje de las abscisas, y el eje vertical Y, llamado eje de las ordenadas. Estos dos se encuentran de forma perpendicular entre sí, formando un ángulo recto entre ellos. También tienen que tener la dimensión que equidistan entre sí, tienen que ser iguales. Una unidad, 2, 3, 4. Positivas y negativas. Lo mismo, positivas y negativas. Ambas tienen que tener la misma separación, la misma distancia, para poder tener un gráfico correcto y hecho de una manera adecuada. Para proseguir con esto, vamos a seguir a mostrar lo que es la parte de la circunferencia. Ahora sí vamos a tener con relación a lo que es el centro cuando nace en el origen. Recordemos que el centro de cuando nace en el origen es cuando X es igual a 0 y Y es igual a 0. Aquí. Seguidamente observamos que se encuentra acá,
0 y 0. Vamos a darle un radio porque justamente en las preguntas te dan: encuéntrame la ecuación de la circunferencia cuando el centro es el origen y tiene radio 4, por ejemplo. Le damos y la gráfica queda de la siguiente manera, ¿no? Tenemos lo que es el centro y tenemos lo que es la circunferencia. El radio hemos dicho que era 4. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y justamente ahí, en ese punto, creamos el compás. El punto fijo del compás. Damos una abertura de 4 centímetros y ahí vamos a tener lo que es la gráfica de la circunferencia. Apreciamos la fórmula, fíjense acá: x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Recuerden que 16 raíz cuadrada de 16 es igual a 4, donde radio es igual a 4. Después de eso, los otros ejercicios es cuando el punto A es diferente, o sea, el centro es distinto al origen, y vamos a ver cómo se encuentra reflejada en la ecuación. De esa manera vamos a proceder y vamos a ver lo que es esa figura cuando el centro es distinto al origen y se representa en un punto diferente. Fijémonos acá, vamos a ver la parte de esta manera. Tenemos un punto, vamos a utilizar el menos 2 en X, 2 en Y positivo, o sea, ese punto. La amplitud de radio, vamos a darle la amplitud de 2 de radio. Le damos OK y la gráfica quedaría de esa manera. Si nosotros observamos, es primero ubicar el centro para luego ubicar lo que es el radio y hacer la gráfica correspondiente. Como tal, como el origen, el centro de la circunferencia no es igual al origen, la fórmula queda representada de la siguiente manera. Fíjense acá, en H, que es menos 2, se va a volver positivo, y que en K, que es positivo, se mantiene el signo negativo de la fórmula. X más 2 elevado al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado igual a 4. Raíz cuadrada de 4 es 2, por tanto, el radio vale 2. Esa es la forma de que tienen que graficar el punto fijo y la abertura del compás y recrean la gráfica correspondiente, ¿no? El punto fijo y el radio y grafican. Ahora, ¿qué pasa cuando el punto de la circunferencia no te da el radio, pero sencillamente te da lo que es la parte del un punto de la circunferencia? Vamos a observar, vamos a utilizar ahora este punto, este centro. El centro de esta circunferencia va a ser en X menos 3 aquí y Y menos 2. Ahí está el punto, el centro. Ahora vamos a utilizar lo que es el otro punto. Vamos a ver que la circunferencia de dicho centro de este ejercicio pasa por el punto, vamos a colocarle el punto 1x menos 1y. Fíjense acá, el punto x 1 y y menos 1. Tenemos esa distancia de acá, desde aquí hasta el otro lado. Ahora vamos a ver cuánto mide esa distancia, pero vamos a fijarnos acá lo siguiente. El punto A, que equivale al centro, menos 3 menos 2, y el punto B, que es igual a 1 menos 1. O sea que este punto B es por donde cruza la circunferencia. Por ende, vamos a tener la siguiente fórmula: x más 3 al cuadrado más y más 2 elevado al cuadrado igual a 17. 17, raíz cuadrada de 17 es el valor del radio. Raíz cuadrada de 17 es el valor del radio. A ver, vamos a comprobarlo. Vamos a ver la longitud. Voy a ver cuánto mide ese valor desde el punto A hasta el punto B. Y si nosotros fijamos, aquí dice F. Vamos a ver, F 4,12. Si nosotros sacamos raíz cuadrada de 17, el valor es 4,12. Y así es como se grafican los diferentes
ejercicios de la circunferencia. Cuando el centro nace en el origen, cuando el centro justamente está distinto y tenemos un punto de la circunferencia, o cuando tenemos el radio de la circunferencia. Para eso, utilizar las fórmulas te ayudará mucho para poder visualizar. Muchas gracias, chicos, y espero que esto les sirva de mucha ayuda. Gracias.